Un placer, mi nombre es Cristian Istillarte y soy estudiante de Comunicación Social. Hoy, en la cátedra de Introducción a la Radio, dirigida por el docente Eufrosino González, voy a analizar los principios de producción desde su etapa previa hasta su postproducción para el desarrollo de programas radiofónicos, como el noticiero, programas de opinión, reportajes, entrevistas, microinformativos, magazines, documentales y podcasts. El noticiero radial. La radio es magia, por ello mantiene una estrecha e íntima relación con el oyente, mucho más que en la televisión. Existen 4 tipos de mensaje. El lenguaje hablado es la voz de un locutor o actor. El lenguaje de la música, lenguaje de las sensaciones, el lenguaje de los sonidos y de los ruidos, efectos sonoros, el lenguaje del silencio, de connotaciones múltiples, suspensos y expectativas. Características de un noticiero radial. Al realizar un noticiero radial hay que tener en cuenta los siguientes elementos. Lenguaje. Utilización adecuada de voces. Elemento de la radio. Voces, música, efectos o ruido y silencio. ¿Qué se debe tomar en cuenta para planificar un guión radiofónico? Utilizar un lenguaje coloquial que sea cotidiano. Escribir a doble o a triple espacio para que de esta forma los intervinientes tengan la oportunidad de realizar anotaciones en el texto. Recordar que las indicaciones al operador van en mayúsculas y subrayado, procurando ser lo más claros posibles, siendo las convenciones de continuidad, anotar el nombre o número de disco y el número de track o cortes correspondientes. Las indicaciones de intención dramática para los personajes se escriben entre paréntesis y en mayúscula. Asimismo, se debe indicar cambios de ritmo en la locución, por ejemplo, pausa, agitamiento, entusiasta, etc. Realizar guiones con una limpieza mecanográfica impecable. Repartir copias a todos los que intervienen en la grabación o emisión, procurando que las impresiones de las copias sean buenas. Los nombres de los personajes o actores son con mayúsculas y sus intervenciones con minúsculas. Indicar previamente a todo el equipo de producción todas las indicaciones adicionales y aclaraciones que sean pertinentes. ¿Cómo hacer el guión? El guión radiofónico para noticiero no se enumera líneas ni intervenciones, solo el número de la hoja en el ángulo superior derecho, realizándose esto al momento de cumplir toda la información. En el primer renglón de la hoja se debe llevar el nombre de la sección, la fecha y las iniciales del redactor. Al final de la hoja de indicación, el operador debe decir si es puente o chispa musical. Se debe escribir de 3 a 5 párrafos por cuartilla y cada párrafo debe tener no más de 5 a 6 líneas. ¿Cuáles son los modos de producción? Existen 3 etapas al momento para la producción de un programa de radio. Preproducción. Necesidades del guión o programa. Voces, locutores y actores. Música, CD, cassette, efectos, grabación, valoración en las necesidades del material y el equipo. Grabación o emisión. Aviso de entrada en la emisora, modalidad de grabación, manejo del tiempo, entre otros. Y por último, montaje. Añadir música o efecto, edición o copiado o reproducción, transfer. ¿Qué características puede tener un noticiero? El término general existen 2 estilos bien definidos, un estilo rígido y uno abierto. El estilo rígido es de solo lectura directa, va al agrado de la noticia, no la analiza ni la comenta, simplemente la expone. Se identifica porque las noticias se dan en la barra de 3 minutos mediante la locución. Abiertos o matizados, un modelo de periodismo desenfadado, menos solemne, pero no por eso ello menos
riguroso o meticuloso. Permite una exposición de la noticia bajo la responsabilidad y buen criterio del conductor. El magazine. Decía Cabrián Guerrero que el magazine constituye en radio una modalidad de programas en el que se combina la información y la opinión con el entretenimiento y el espectáculo. Por tanto, no se trata de un programa exclusivamente informativo, aunque este sea predominante. Además, incluye contenido de cualquier tipo que tenga vinculación con la actualidad. En el magazine se puede incluir absolutamente todos los géneros radiofónicos que se usan, como entrevistas, reportajes, concursos musicales, selecciones, debates, opinión, colaboradores, entre otros. Cada contenido que conforma el magazine le podemos denominar microespacio. Si ese microespacio lo sacamos fuera del formato, ya que puede tener una entidad propia como programa. El riesgo que corre la creación de un magazine radica en la variedad del contenido, los cuales pueden caer en un conjunto o una mezcla con tanto confusa si no está claramente definida. Su figuración y el locutor debe dar la coherencia y personalidad suficiente para mantener ese equilibrio. Por norma, el magazine se convierte en un programa diario y esto hace posible su consolidación y por tanto supone un gran reto para el locutor. Su estructura se basa en la combinación y variedad de temas, de colaboradores, secciones, entrevistas, reportajes, documentos sonoros, música y sintonía. Entre variedad será la que dará el ritmo del programa. La duración está estimado desde 2 hasta 5 horas y la permanencia en Atenas suele prolongarse durante varias temporadas. Las secciones por temas y contenidos están divididos en cuartos de hora, aproximadamente, aunque se pueden exceder puntualmente en el tiempo, dependiendo de la importancia de la información del personaje. Ejemplo, si el magazine se incluye una sección destinada al debate, este tipo puede extenderse. La fórmula más habitual en la creación de secciones que se emite a diario y a la misma hora, por ejemplo, gastronomía, agenda cultural, efemérides, discos didácticos, entre otros. Y otras secciones por su complejidad y elaboración pueden ser incluidas en determinados días de la semana. Gran parte de la publicidad de una emisora se reparte en la franja matinal, que los magazines propagamos en horas de mayor audiencia. Por tanto, el magazine genera la hora de audiencia más consumista. Como dato curioso de este género radiofónico, es muy habitual que el programa se conozca más por el nombre del locutor o representante que por el título del programa. Radio documental. El documental radiofónico es un formato más elaborado y complejo que el reportaje y al igual que una película, está construido con un guión que indica qué es lo que se va a decir y qué recursos sonoros se van a utilizar para narrar una historia determinada. Una serie de conceptos nos refieren al documental como arte radiofónico, desde el fecture, colf sonoro, radiocon, filme sonoro, hasta el documental de creación. Estos términos nos hablan de una riqueza creativa y experimental, de un debate con clausurados respecto a los orígenes y formas que asume el género, sobre todo desde la segunda etapa. Los documentales de radio, con su comparte televisiva, son relatos fácticos de la realidad, a menudo basados en entrevistas, observaciones y actualidad. El documental se constituye sobre la base de otros 7 géneros: la entrevista, el reportaje, la conferencia, la lectura, el programa musical, el debate y el Hörspiel, las cuales se expresan en varios tipos de documentales, de interacción, observación, poético y ficción documental. Se valora como un rico género radiofónico, híbrido entre periodismo y arte. Programa de opinión. Estos espacios son usados para
discutir temas que se encuentran ligados en una situación polémica de la actualidad. Por medio de estos se pretende, con ayuda de un experto o especialista, generalmente plantear una mesa de discusión a favor y en contra del tema que se está tratando. Normalmente trabajan con el sistema de invitados y entrevistados. En él, algunos modos se plantean juicios de valor sobre los hechos y con ellos se pretende que la audiencia comparta sus juicios de valor. Los programas de opinión en la radio se valen de la crónica, editoriales y comentarios para sustentar la opinión que se comienza a generar en la cabina de locución, que luego se expande cuando las personas escuchan el programa. Los libretos de programas de opinión, cuando se escriben para radio, se debe tomar en cuenta muy bien el lenguaje que se emplea, a escoger, con sumo cuidado, palabras y frases que se utilizan para los argumentos que se quiere dar. En el caso de los programas de opinión, debido al alto alcance de la radio, incluso en transmisiones en vivos, los oyentes, si no les gusta lo que escuchan o se sienten ofendidos, lo cambian enseguida. En opinión, más que en ningún otro terreno, hay que cuidar al máximo el uso de los adjetivos calificativos porque, como se dijo antes, una clasificación divide al público en dos grupos, los que están de acuerdo y los que están en contra. Ahora, el programa microinformativo no se consigue mucha información, pero, como su nombre lo indica, son pequeños segmentos informativos dentro de un programa de radio que se caracteriza por dar la información municipal, estatal, regional, nacional e internacional, exponiendo así los eventos y acontecimientos más importantes y relevantes, en este orden jerárquico, en cuestión de segundos, impresionantemente, entre 1 o 2 minutos, pero en un vocabulario y pronunciación adecuada para que el oyente acate la noticia. Su misión, además de informar al receptor, es la de llamar su atención para que continúe en el programa de radio, por medio de curiosidades con hechos elocuentes. Por último, pero no menos importante y más actualizado, dentro de los programas de radio tenemos el podcast, que es un contenido en audio disponible a través de un archivo o streaming. La ventaja del podcast es que es un formato bajo demanda. El usuario del que lo escucha cuando desea hacerlo puede oírse en diversos dispositivos y esto ha ayudado a aumentar su popularidad. La creación del podcast se remonta a 2004, entonces era simplemente una innovación tecnológica que facilitaba a las emisoras de radio a la difusión de sus programas en diferido. Las estaciones podían publicar los podcasts en Internet y los oyentes podían descargarlos según su conveniencia. Para crear un podcast es necesario desarrollar un concepto de podcast y elegir un tema que te lleve al éxito. Para ello, primero echemos un vistazo a lo que tienen en común los grandes creadores de podcast. Les apasiona su tema, se adquieren en un tema específico, tienen en cuenta sus oyentes y siempre se esfuerzan en aportar valor. Son coherentes en su formato y constantes en sus calendarios de publicación. Añaden un toque personal para diferenciarse. Vamos a un ejemplo. Two Horse Robert es uno de los podcasts más populares que existe en la actualidad, con una cantidad estimada de 11 millones de oyentes por episodio. Pero, ¿por qué tiene tanto éxito su podcast? Los oyentes se sienten atraídos por los consejos de Rogan, porque creen que es extremadamente empático, agradable y sin duda entretenido. Para hacer un podcast se debe planificar, preparar, grabar, lanzar un podcast y proveerle marketing y crecimiento al mismo. Espero, en conclusión, que les haya gustado y les sirva de utilidad en un futuro. Sí, y me despido, sin antes agradecerles por su tiempo y atención.